Bueno, pues es un placer estar con todos vosotros después de, creo que eran 3 semanas que no estaba desde aquí, con viaje misionero a Cuba de por medio y demás. Ya me estáis compartiendo un poquito la semana pasada acerca de un poquito la experiencia que tuve por allí. Estoy encantado de explicaros o daros más detalles si queréis después. La verdad que ha sido una experiencia impresionante en todos los niveles, a nivel personal, a nivel, sí, también yo creo que misional, a nivel espiritual. Ha sido una de esas experiencias que me cambian la vida. Estoy viendo caras nuevas y por eso modifico mi cara. Caras nuevas, no, caras viejas, pero que hacía mucho que no veía. Así que luego, si queréis, os damos un poquito de explicación de esto, de cómo fue por Cuba, etcétera, más allá de lo que está subido, además, porque me lo han dicho ellos de la semana pasada, lo podéis ver allí, pero siempre es guay también explicar un poquito, ¿no? Pues personalmente qué es lo que he vivido, cosas que Dios ha hecho, etcétera. Y Dios ha sido increíble en esas semanas y también, por supuesto, lo que me traigo de allí, ¿no? Evidentemente ahora es como un fuego, una pasión muy grande por ir a por los perdidos. Es lo que decía justamente Alex. Hay que ir a por las personas. A veces esperamos que entren por esa puerta, pero es muy difícil que una persona de la calle vea esto y no sienta más que curiosidad y pase de largo. Es muy difícil que entren. Y, desgraciadamente, es lo que hacemos. Montamos todos estos chiringuitos, las iglesias, esperando que la gente entre. Así, by the face. Es muy difícil esto. Y que luego encima tenga una relación con Jesús. Funciona a veces, ha ocurrido, sucede, pero no es el mandamiento que Jesús nos dejó. Es lo que decía justamente Alex. El mandamiento es ir y hacer discípulos. Hay que ir a por las personas, hay que ir a perseguirlos, igual que Dios nos ha perseguido también alguna vez a nosotros. Estoy predicando otra cosa ahora, sí que voy a volver a centrarme, ¿vale? Como ya sabéis, estamos inmersos en la serie de relaciones sanas. Joria inició la serie, estuvimos hablando acerca de las relaciones sanas en el marco de la amistad. Me gustó especialmente cuando habló de lealtad entre amigos y de cómo sobre todo un amigo te tiene que llevar siempre a Jesús. Esto fue uno de los momentos para mí claves. Gretel continuó la semana pasada hablando de relaciones sanas, pero en el ámbito de la pareja, y también, como siempre que habla Gretel, habló con mucha sensibilidad, pero mucha autoridad. Creo que tocó varios puntos de esos que a todos nos incomodaban un poquito, como siempre que Gretel y que el Señor, a través de Gretel, por supuesto, hace, ¿no? Y si no las habéis escuchado, pues os animo a que vayáis a Spotify, a YouTube, etcétera, y os podéis poner al día. Pero hoy vamos a hablar de uno de los temas. Todos los temas son importantes, evidentemente. Siempre que salimos aquí a compartir la palabra de Dios es porque creemos que es importante para la iglesia, para la congregación, escuchar ciertas verdades espirituales que encontramos aquí en la palabra del Señor. Pero hay algunos que es verdad que o nos hace más ilusión escuchar, o prestamos más atención, o que como nos incumben realmente a la mayoría de todos nosotros, son necesarios que vayamos refrescando recurrentemente. Y hoy vamos a hablar de relaciones sanas dentro de la familia. Y aquí nadie se escapa, aquí todos pillamos, porque es imposible que no tenga familia. Es imposible. Todos hemos nacido en una familia, haya pasado lo que haya pasado. Incluso acabaremos la predicación de hoy hablando de la familia espiritual. Si no has tenido suerte, si no te ha ido muy bien con tu familia de sangre, etcétera, no pasa nada, porque aquí tenemos una familia espiritual que es impresionante. Así que hoy todos nos vamos a ver, yo creo que reflejados en alguna de estas cosas. Y obviamente hoy no vamos a poder dar respuesta en resolver todas las cuestiones derivadas de todo lo que tiene que ver y todo lo que incumbe al tema de la familia. Hay cursos, hay programas que son buenísimos, pero sí que queremos dar algunas pinceladas y adentrarnos sobre todo en qué es lo que encontramos en esta sociedad que implica la familia, y como veréis hay cosas que las que no estamos muy de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que encontramos hoy en la Biblia que implica la familia, cómo lo que encontramos en la Biblia se puede contextualizar perfectamente a nuestro día y cómo todo esto nos afecta a nosotros. Y acabaremos, por supuesto, hablando de la gran familia espiritual que tenemos aquí y por la cual también somos muy, muy, muy bendecidos. Así que vamos a por lo primero. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? ¿Sí? Punto número 1. La familia del siglo XXI. Voy a leer lo que es la familia según la definición que encontramos en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, ¿vale? Dice que la familia es el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etcétera, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes y con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. Es decir, es el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, que tienen roles establecidos, hay padres, hay madres, hay tíos, hay hermanos, etcétera, hijos, y que hay lazos afectivos que les unen. Esto es según, esto lo he parafraseado evidentemente, esta es la definición oficial, según la OMS, lo que es la familia. Pero, si hubiéramos ido
hace 30 años, viajado en el tiempo, y yo hubiera leído esta definición de la OMS, hubiese leído otra cosa diferente. No la vamos a leer porque es un poco, os animo a que la busquéis en Google. Según la OMS, ¿qué es la familia? Hace 30 años. Cambia la cosa. Y lo más importante, si hoy hubiéramos hablado de familia, en este punto en el que voy a empezar ahora a hablar, en la familia del siglo XXI, veréis que varias de las vertientes, de las acepciones que encontramos de familia, no existirían. Hace 30 años la familia era una cosa y hoy en día hay otros tipos de familia que también se han metido, imbuido en nuestra sociedad. Y cuando uno piensa en familia, uno normalmente piensa en conceptos como hogar, niños, felicidad, protección. Hay estos términos, ¿verdad?, que son muy bonitos a los cuales todos rápidamente hacemos alusión en nuestro cerebro cuando pensamos en el término de familia. De hecho, sin ir más lejos, cuando la plantación de esta iglesia surgió allá por el 2022, ¿sabéis cómo se llamaba esta iglesia al principio? Los veteranos sí que lo sabéis, os acordaréis. Ohana. Para los nombres somos muy creativos, ¿verdad? Ohana en hawaiano significa familia, porque para nosotros, los que empezamos arrancando este proyecto, el término de familia es muy poderoso, es muy especial. Luego ya nos adherimos a Friends y demás, pero la esencia sigue siendo la misma. De hecho, el versículo clave con el que arrancamos el proyecto lo tenéis ahí colgado, ¿verdad? Juan 13:35, con esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Esto es la familia en realidad, porque para todos nosotros la familia es muy importante y también lo es para la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que en las últimas décadas, como decía, el concepto de familia se ha ido ampliando, podríamos decir. Donde antes solo se podía hablar de familia nuclear, es decir, un padre, una madre y unos hijos, esta era la familia más común. Actualmente tenemos otros tipos de familia y los voy a leer, los voy a mencionar y voy a hacer pequeñas menciones a ellos, ¿vale? Y luego continuaremos. Tenemos, así rápidamente, familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas. 8 acepciones oficiales encontramos de familia según donde nos movamos. Donde hace 50, 60, 70 años solo teníamos una, básicamente, había acepciones pequeñitas ahí en asterisco, pero lo normal era un padre, una madre con sus hijos biológicos, ¿verdad? Esto era lo más común, muchos habéis crecido en ese tipo de sociedad. Hoy en día tenemos 8 acepciones de lo que implica la palabra familia. Así que, como creo que es muy curioso y luego nos va a servir para ver cómo encajamos todo esto en la Biblia, vamos a ir un poquito uno por uno. La primera de todas, familia sin hijos. Este tipo de familia está formada por una pareja, evidentemente, sin descendientes y puede ser por varios motivos. Hay parejas que, desgraciadamente, no pueden tener niños, pues alguno de los dos o los dos son estériles y no pueden tener niños y deciden simplemente quedarse como están, o hay parejas que voluntariamente deciden negar la vida a futuros niños. Esto es otro tema en el que hoy no me voy a meter porque esto da para un tema, pero es un tema. Hay familias que deciden, parejas que deciden no tener niños. En cualquier caso, una pareja, un matrimonio, está considerado como familia. Y yo, además, considero que es una familia. Yo recuerdo cuando me casé con Gretel, estaba empezando mi familia. Todavía no había ni Sofís, ni Adams, ni nada, pero ya había empezado mi familia con mi mujer. Esto es una familia sin hijos. Segundo, familia biparental con hijos. Y esta es la familia que todos más o menos tenemos en la cabeza porque es también llamada la familia tradicional. ¿Cómo se forma esta familia? Un padre, una madre que tienen hijos biológicos. Esta es la familia biparental con hijos y es el tipo de familia más común, más extendido en todo el planeta y en todas las culturas. Este es el tipo de familia que más se ve, vayas donde vayas, por mucho que estemos en el siglo XXI y veamos cositas un poquito extrañas de vez en cuando. 3. Familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja homosexual, o bien dos hombres o bien dos mujeres, con uno o con más hijos. Entonces aquí ya hay una pequeña diferencia. Antes hablábamos que un hombre y una mujer cuando se casan ya son considerados y aceptados como familia, pero sin embargo, legalmente, cuando dos hombres o cuando dos mujeres se casan, no son considerados familia hasta que tienen un hijo. Evidentemente siempre pues, adoptados, etc. Sabéis todo lo que se puede hacer hoy en día, ¿verdad? Aunque no es una familia nueva, todo esto ha pasado desde hace siglos.
es actualmente cuando se ha aceptado el hecho de implicarlos e incluirlos en el concepto de familia a nivel oficial. Luego iremos a esto, no os preocupéis. Familia reconstituida o compuesta. Esta clase de familia probablemente es la más frecuente en la actualidad también, debido a la creciente subida de los divorcios y de las separaciones. Si os acordáis, la semana pasada Gretel nos puso unas estadísticas ahí brutales de cómo desde la pandemia los divorcios han hecho así, ¡boom! Y los matrimonios van menguando. O sea que se divorcia más gente de la que se casa. Mal vamos. Entonces, las familias reconstituidas o compuestas han crecido. ¿Qué es una familia reconstituida o compuesta? Me divorcio de mi mujer, conozco otra mujer, me junto con esta mujer y entonces traigo a mis hijos a esta nueva relación y es posible incluso que esta mujer que se ha separado de su marido traiga también a la ecuación sus hijos de la anterior relación y entonces formamos una familia reconstituida o compuesta. Esto es una familia que también se da mucho en nuestra sociedad. Hay veces que solo trae hijos uno de los dos, hay veces que ninguno, da igual, la cosa es de otras relaciones anteriores vuelvo a generar una nueva familia. Familia monoparental. Muy evidente, las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos. Y aquí también hay acepciones y vertientes varias. Hay personas que deciden no casarse, no quieren todos los líos que implica tener una pareja en su vida. No sé si son listos o no, la verdad, tendría que hacer una encuesta ahí luego, ¿eh? Pero deciden evitarse todo esto, pero sí que quieren tener hijos. Entonces, en ese momento se convierten en familia monoparental. Y, por supuesto, quizás me he divorciado, quizás me han abandonado, quizás todas las cosas que suceden en la vida desgraciadamente, y yo decido voluntariamente no volver ni a casarme ni a juntarme con ninguna otra persona, pero Tengo a mis hijos, entonces me convierto en una familia monoparental o monomarental. Esto también lo ponen aquí en la definición, que quede muy claro. Es más común las familias monomarentales que monoparentales, por lo que sea. Familia de acogida. Las familias de acogida constan de una pareja o un único adulto que decide acoger a uno o más niños de manera temporal. Yo aquí hago un paréntesis, estas personas, no sé si conocéis gente que ha hecho o hace esto, me parecen héroes. Es impresionante, o sea, hay que quitarse el sombrero. Yo no sería capaz emocionalmente, creo. Sería durísimo tener un niño durante un tiempo, un año, dos, todos los vínculos que se generan, etcétera, y llegado el momento, pues tener que volver a soltarle, ¿no? Me parece increíble, me emociono incluso, muy duro. Familias de acogida, aguanta muy. Familias adoptivas. Aquí ya, esto también es más común, ¿verdad? Y esto sobre todo es un tipo de familia que se da mucho en países desarrollados por la capacidad económica de las familias, ¿ok? Entonces es una familia que decide, con hijos biológicos o sin, adoptar a un niño y que se convierta ese niño, esa niña, en parte de la familia nuclear, evidentemente. Y por último, la familia extensa. Esta también yo veo bastantes de estas, ¿eh? Aquí en la iglesia hay. Está formado por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo y, de ese modo, pueden convivir juntos los padres, las madres, los hijos y abuelos, tíos, primos, depende de la situación familiar y económica. Esto sucede mucho. Y si antes lo que decía de las familias adoptivas sucede mucho en países del primer mundo, este tipo de familia, las extensas, sucede muchísimo, es más común verlo en países del tercer o del segundo mundo. Por tema, evidentemente, económico. Están obligados de alguna manera a convivir todos bajo el mismo techo. 8 tipos de familia. Me he cansado y todo explicándolo. Ahí es nada. Y es probable, además, yo creo que con el paso de las décadas esto vaya aumentando. Quizás de aquí a 20 años hacemos esta predicación otra vez y en lugar de 8 hay 12 tipos de familias nuevas. Que ahora ni se me ocurre ya las combinaciones, yo creo que están hechas todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Pues quizá recurrimos a personas con perros o no lo sé, yo creo que se puede hacer de todo. Eso va por lo de Rolo y demás. Rolo es un perrito que tienen ellos, no es nuestro Rolo, no... Hay uno aquí que se llama Rolo, claro. Punto número 2. La familia en la Biblia. Si nos fijamos en estos tipos de familia, en estos 8 tipos de familia, y nos vamos a lo que vale aquí, a la palabra, ¿vale? A la Biblia, ¿cómo encajamos todo eso aquí? Porque se supone que lo que hacemos con esto es lo que nos aplicamos a nosotros, o debería ser así, ¿verdad? Pues
Prácticamente todos los modelos que he dicho, estos 8 tipos de familias, los encontramos representados en la Biblia, salvo alguno por razones obvias. Y esto nos puede chocar porque de entrada nuestro pensamiento es que en la palabra del Señor lo único que vamos a encontrar es aquello que encaja con nuestro pensamiento según nosotros entendemos a Dios. Y si yo en mi cabeza el único modelo de familia válido es la familia tradicional, la familia biparental con hijos en el que hay un papá, una mamá y unos niños, me va a sorprender mucho que este señor que está aquí predicando esté diciendo que en la Biblia encontramos también los otros tipos de familia, pero nada más lejos de la realidad. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, ahí hay mucho salseo, ahí pasan cositas. Por ejemplo, Abraham y Sara. Abraham y Sara tienen una familia, que para mirarla luego también, ya sabemos lo que pasa en su historia, os animo a que la leáis, si no, ahí en Génesis, que mezcla la familia biparental, porque tienen un hijo, ellos, el hijo de la promesa, Isaac, pero es que antes de que llegue este niño, por cositas que han pasado en su historia, han decidido buscar otros caminos y se han convertido en una especie de familia adoptiva. Porque Abraham ha tenido un hijo con una de sus esclavas y ese niño forma parte de la familia y es tanto hijo de Agar, que es la esclava, como de Abraham y Sara. Así que tienen a Ismael por un lado, pero también tienen a Isaac por otro. Así que tenemos aquí una combinación. Jacob es muy interesante su historia también. La que le lía al suegro a Jacob es peor de lo que me ha hecho Alfredo a mí toda mi vida. Tiene una familia extensa, porque convive 14 años con su suegro. 14 años conviviendo con el suegro. Pero es que cuando consigue librarse del suegro, de repente se encuentra con una mujer y con otra mujer. Con una mujer con sus hijos y con otra mujer con sus hijos. Así que tiene una especie de familia extensa, pero también compuesta. Parece como que se ha divorciado de una, pero en verdad no se puede divorciar, así que la mantiene y está con la otra. Pero es que si nos vamos también a, por ejemplo, Ruth y Noemí. Esta es impresionante, esta historia, ¿verdad? Es una historia de sacrificio y de amor desinteresado puro. Ruth acaba viviendo ¿con quién? Una vez más, con su suegra. Y es una relación además bonita y de amor puro. Así que este tipo de familia, pues quizás sería extensa, porque viven la suegra y la nuera juntas. O sea que en realidad, si nos ponemos a leer historias, y solo he mencionado 3, seguro que se os han ido ocurriendo otros. Hay muchos tipos de familia mencionados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero hay que tener muy en cuenta el contexto y la cultura en el que esto sucede, evidentemente. Incluso en aquella época y en aquella cultura del Antiguo Testamento existía también la costumbre de tener concubinas, no solo Agar, sino que era bastante común. Leemos que patriarcas de la historia han tenido concubinas. Pero cuando avanzamos unos siglos, esa práctica de la poligamia, por ejemplo, incluso dentro de la misma cultura judía ya queda un poquito erradicada y queda de lado. Un ejemplo muy claro lo encontramos en pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo habla, por cierto, y por ejemplo, es que esto es muy interesante, esto lo reviso, bueno, da igual, esto no lo voy a decir ahora, donde Pablo nos habla de requisitos que les pide a los ancianos, a los pastores o a los diáconos. Creo que los tenéis por ahí en la pantalla. Voy a leer algunos ejemplos, ¿vale? Para que quede bien claro que la poligamia no es una práctica aceptada y que aunque aparezca en la Biblia, aparece siempre en contextos donde la familia además es un desastre y sufren consecuencias a causa de esto. Esto también es muy interesante si lo investigamos. Pero cuando empieza el Nuevo Testamento, todo esto ya queda abolido. 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:12, un poquito más adelante, que los diáconos, no solo los pastores y los obispos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Tito 1:6, a estos los designarás si el anciano, los ancianos de la iglesia, son irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Incluso en este mismo sentido, por razones también de inmoralidad, Pablo instruye a los creyentes que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esto lo encontramos en 1 Corintios 7:2, cuando dice: no obstante, por razón de las inmoralidades sexuales, evidentemente, que cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. Es decir, no tengas 2 maridos o no tengas 2 mujeres y increchendo. Así que
Si algún joven de esta iglesia me viene y me dice, para hacer la gracia, defendiendo la poligamia, porque aparece en la Biblia y él lo ha leído, ¿no? Que Abraham lo hacía y etcétera, 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 yo le diré que sí que es verdad que esto aparece en la Biblia, pero que la Biblia enseña claramente que la poligamia no es una práctica aceptada por Dios. Para nada. De hecho, desde el principio, lo encontramos esto en Génesis, hoy hay muchos versículos, algunos los leeré, otros no. En Génesis 1:27 y 2:24 nos habla de que se unirá el hombre y la mujer y serán una sola carne. Este principio, teológicamente, tiene mucha enjundia, pero luego lo vamos viendo a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio el propósito de Dios era que un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer, no un hombre y varias mujeres, no una mujer y varios hombres, sino un hombre y una mujer estuviesen unidos y a partir de aquí tuviesen descendencia. Este era el propósito original de Dios. Así que la poligamia, espero que haya quedado bien claro, que en esta iglesia, por supuesto, no la aceptamos, pero es que Dios no la acepta. Y volviendo al anterior, quizás os estaréis preguntando cuál de estos 8 tipos de familia que hemos visto antes es el que nosotros, como cristianos, deberíamos cumplir, ¿no? Porque si hay 8, y ya voy viendo un poquito por dónde van los tiros en esta predicación, ¿qué es lo que me dice la Biblia acerca de cuál es el correcto? Obviamente, el modelo tradicional, el modelo biparental con hijos, en el que hay un padre y una madre que tienen hijos biológicos, parece el modelo natural, entre comillas. De hecho, es el modelo en el que muchos de nosotros hemos crecido y estamos replicando. Es el modelo más habitual también, como decía antes, ¿verdad? Pero es cierto que hay casos que deben tenerse en cuenta. ¿Qué pasa si yo me he divorciado y me he vuelto a casar? ¿Qué pasa si mi esposa y yo hemos acogido a un niño? ¿O qué pasa si mi esposa y yo hemos adoptado un niño? ¿Qué pasa si nosotros no podemos tener hijos? ¿Qué pasa si hemos perdido un bebé? ¿Qué pasa si estoy viviendo por situaciones ajenas a mí, con mi suegro, con el tío de mi mujer o con un primo? ¿Qué pasa si mi marido me abandonó y me he convertido en una familia monoparental sin yo haberlo buscado, por supuesto? Al no ser una familia tradicional, ¿estoy haciendo algo incorrecto? ¿Estoy haciendo algo que no es bíblico y que está mal visto a los ojos de Dios? ¿Y en consecuencia voy a sufrir algún tipo de consecuencia, valga la redundancia? La respuesta es que no, evidentemente. Hay mogollón de situaciones que nos llevan a situaciones que no son las que nosotros habíamos escogido. Incluso hay algunas decisiones que nosotros tomamos que nos llevan a tener un tipo de familia u otro. La cosa es que en cualquiera de estos casos y de estas circunstancias, Dios bendice de la misma manera que bendice una familia compuesta por un padre, una madre y los hijos biológicos. Dios bendice igual a estas familias. Porque puede que para la sociedad haya 8 tipos de familia. Pero a Dios el tipo de familia que le importa es el que se consagra a Él y le pone en el centro de la vida familiar. Eso es lo que Dios mira. Así que si en algún momento te has sentido juzgado, incluso dentro de la iglesia, por este tema, quiero que experimentes libertad ahora mismo. A Dios lo que le importa es lo que sucede dentro de tu hogar. Y si ese hogar está consagrado a Él, sea como sea tu familia. ¿Se entiende esto? La familia es muy importante para Dios. Muy importante. Este libro, en la Biblia, está lleno de historias de familias. Fijaos, es importante que en los 10 mandamientos se habla también de familia. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí ya está hablando del núcleo familiar. Honra tanto a tu padre como a tu madre, porque se da por hecho que tienes padre y madre. Esto es impresionante. Hasta en los 10 mandamientos esto se menciona. Así que, punto número 3, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Como decía al principio, cuando pensamos en familia, pensamos en palabras como felicidad, hogar, niños, protección, una chimenea y viendo Netflix, ¿verdad? Algo que nos hace estar cómodos y seguros. Eso es el hogar. Pero hay una palabra que me encanta y que, según el psicólogo Josep Araguas, que algunos de vosotros conocéis, es clave para entender la familia, que es vínculo. Así que, si os parece, voy a leer una pequeña reflexión del doctor de Josep Araguas, que es psicólogo cristiano, que habla acerca de qué es esto del vínculo en la familia.
Según Araguas, el concepto de vínculo probablemente es de los conceptos más importantes que se derivan cuando hablamos o trabajamos con familias. Se trata del vínculo de la unión o relación no material que se establece entre dos personas. No material, ¿por qué? Porque si fuese material, pues estaríamos hablando de clientes, por ejemplo, ¿no? No material. Puede ser un vínculo matrimonial, un vínculo entre padres e hijos, un vínculo de amistad, un vínculo fraternal, incluso entre personas cristianas. Se establece un vínculo. Hay familias, y esto es muy curioso, que pueden estar juntas toda su vida en un mismo espacio y compartiendo un mismo tiempo, y en cambio no desarrollar ningún tipo de vínculos. Esto sucede también. El vínculo posee fundamentalmente dos dimensiones. Está el vínculo y la dimensión afectiva y la dimensión existencial. La dimensión afectiva tiene que ver con aquello que nos produce placer y bienestar. Sobre todo, padres, hijos, tiene que ver cuando te dicen estoy orgulloso de ti, te quiero mucho, eres impresionante, eres súper inteligente, eres muy guapo, etcétera, 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 etcétera. Cuando te están reforzando positivamente, cuando te animan, cuando están a tu lado en los momentos duros, eso es el vínculo afectivo. Pero luego encontramos también el vínculo existencial, que es básicamente compartir nuestra existencia con otra persona y compartir en concreto momentos clave de nuestra vida, momentos muy buenos y muy positivos, grandes recuerdos con nuestros padres cuando se llevaban con la bici o a jugar a fútbol o lo que quiera que sea que a ti te hacía especial con tu padre, o momentos duros, que incluso también se viven con otras personas, con tu pareja cuando has vivido un momento complicado, con un amigo cuando has vivido una crisis. Esos momentos existenciales clave generan también vínculos. No afectivos, pero sí existenciales. Hasta aquí la reflexión de Araguas. Lo que me parece curioso es que Araguas dice que dentro de un mismo techo pueden convivir durante años familias enteras sin desarrollar ninguno de estos vínculos. Y no es que sea curioso, es que me parece grave. Es muy fuerte que esto pueda llegar a darse. Padres que son incapaces de decir a sus hijos que les quieren. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? En Cuba, precisamente, por las noches lo que hacíamos después de salir a evangelizar por las tardes, por distintos pueblos, regresábamos al hotel donde estábamos, nos juntábamos el equipo, los 6 hombres que éramos, y compartíamos cómo nos había ido. Pero había uno de los 6 que cada noche tenía que compartir su experiencia vital, un poquito de su testimonio. Es increíble cómo todos teníamos alguna cosa con nuestro padre. Todos. Muy fuerte. A mí mi padre sí que crecí diciéndome que me quería y lo que orgulloso que estaba de mí y demás. Pero escuché, no sé si el resto, creo que el resto prácticamente, habían tenido esa carencia de padres que eran incapaces de decirles que les querían. Y esto evidentemente bloquea el vínculo afectivo. Así que sucede más de lo que nos creemos. Así que una buena aplicación para ver cómo se transforma todo esto para nosotros en nuestras familias es: ¿estás generando estos vínculos en tu familia? ¿Eres capaz de verbalizar en tu hogar no solo a tus hijos, a tu madre, a tu hermano, al tío con el que vives y con el que no te gustaría vivir, pero aún así eres generoso en palabras con ellos? Palabras de afirmación. ¿Eres capaz de hacer esto con otras personas? ¿Con los de tu núcleo familiar? ¿Provocas vínculos existenciales? ¿Te buscas la vida para que cuando llega el sábado, el domingo por la tarde, el día que tú tienes libre, te vayas con tu familia a hacer algo especial que ellos recuerden? Esto me dijo Alfredo el otro día, mi suegro. Mis hijos no se van a acordar de que yo les haga la cena, les bañe, les lea un cuento, les ponga a acostar, y eso que lo hago cada día de mi vida. De eso no se van a acordar. Se acordarán, sí, mi padre creo que hacía esto. De lo que se acuerdan es del día que fuimos a por aventura, o que fuimos de vacaciones, o que fuisteis a hacer una actividad especial. De eso es de lo que se acuerdan los niños. ¿Estás esforzándote en esto? Y todos vamos muy cansados, la semana es muy cansada para todos. ¿Estás sacando tiempo? ¿Te estás esforzando en generar vínculos afectivos y existenciales en tu familia? Y una de las cosas que más estamos viendo en el desarrollo de la tarea pastoral, tanto yo como Gretel y otros líderes, es lo mal que están algunos matrimonios. Gretel hizo mucha mella en algunas cosas la semana pasada y aquí no quiso incidir, pero en la iglesia misma los matrimonios es un área en la que no aprueban muchísimas personas. Es un tema a tratar. Por eso ahora en unas semanas vamos a hacer el curso alfa de matrimonios. No es magia, y de hecho lo que decía Gretel también, vendrán aquellos que están bien, porque estas cosas vienen los que ya están bien y quieren mejorar. Los que están mal nunca vienen a estas cosas, y por eso siguen estando mal, ¿no? Pero si estás en un momento complicado en tu matrimonio, te animo por favor a que hagas un esfuerzo y saques de tu tiempo para venir a este curso, ¿vale?
los matrimonios y cómo los matrimonios, por supuesto, afectan al resto del núcleo de la vida familiar. Así que voy a dar algunos tips, algunos pequeños consejos bíblicos que todos podemos aplicar de alguna manera u otra en nuestros hogares con la relación con nuestros padres o con nuestros hijos. Este es muy importante, no pelearse delante de los niños. Esto es una cosa que te dicen en todos los cursos prematrimoniales, matrimoniales, retiros de matrimonios, conversaciones con otros matrimonios sanos. No te pelees nunca delante de tus hijos. Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia que está constantemente viviendo disputas, peleas entre los progenitores, se acabará dividiendo. Y no hay nada más doloroso que un niño crezca viendo eso. El otro día, hace unas semanas, y lo compartí también aquí cuando la última vez que estuve predicando, Gretel y yo nos peleamos, ¿vale? Esto sucede a veces. A todos os pasa, ¿no? O solo me pasa a mí con Gretel. Todo es jeje. De hecho, hablamos de esto en el grupo de conexión el otro día, el jueves. Fue interesante también la conversación acerca de enfadarse o de irse a tomar una pizza y volver, etcétera, ¿verdad? Algunas personas. Y como digo, nos peleamos Gretel y yo. La cosa fue que después de arreglarnos y reconciliarnos y luego otra vez ya pues estar bien, evidentemente, y solucionar ese conflicto, al cabo de unos días nos viene Sofía, nuestra hija mayor, tiene 4 años y medio, pero es la mayor de las que tenemos, nos viene y nos dice, estábamos juntos haciendo la cena, Gretel y yo. ¿Estáis enfadados? Entonces la miramos porque no venía a cuento. Estábamos hablando, de hecho nos estábamos riendo. ¿Estáis enfadados? No, cariño, ¿por qué? El otro día estabais enfadados. Ay, no, cariño. Sí, a veces papá y mamá se enfadan y discuten, porque igual que tú te enfadas en el colegio con Natura porque te quita el clip que llevabas en el pelo, ¿verdad? Natura es una niña de su cole. Buen nombre, Natura. ¿Verdad que te enfadas con Natura? Pues nosotros también nos enfadamos a veces, pero ya estamos perfectos. Mira, nos queremos mucho. Nos dimos ahí un abrazo, un beso delante de ella. De hecho, ella está... ¿Sabes? Es lo típico. Pero nos sorprendió cuando se fue ella a seguir con sus cosas que estaría haciendo, que no me acuerdo lo que era. Nos quedamos reflexionando. Qué fuerte, porque nosotros ni nos dimos cuenta que Sofía estaba por allí escuchando aquel día. Pero los niños se quedan con todo. Y gracias a Dios tenemos un hogar sano, dentro de que estamos todos como una cabra en mi casa, pero tenemos un hogar sano en el que esto no sucede cada día ni cada semana. Pero imagínate, ponte en la tesitura de hogares en los que esto es muy recurrente, en los que los progenitores no solo se discuten, sino que incluso en la discusión llegan a faltarse al respeto, a decirse cosas feas, a gritar y demás. Que un niño crezca con esto es terrible para la vida familiar. Y como dice Jesús en sus propias palabras, ese hogar se desintegrará. Segundo tip, educa a tus hijos en los caminos de Dios. Esto es muy importante, ¿vale? Efesios 6:4 o Salmos 78:5 y Deuteronomio 6:7, lo repito, Efesios 6:4, Salmos 78:5 y Deuteronomio 6 y 7, por si lo queréis buscar, no los voy a leer todos. Pero nos hablan de la responsabilidad espiritual que como padres tenemos de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Lo vuelvo a repetir. Es tu responsabilidad como padre y como madre que tus hijos crezcan en los caminos de Dios. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela dominical, de Friends Kids, de Ceciel, no es responsabilidad de la iglesia esto. La iglesia lo que hace es que apoya, fomenta eso que ya sucede en el hogar. Es tu responsabilidad que tus hijos crezcan en los caminos del Señor. Es una responsabilidad espiritual que Dios nos da, porque no somos dueños de nuestros hijos. Muchos lo habéis experimentado y otros nos tocará vivirlo y lloraremos amargamente el día que suceda, pero los niños se van, se hacen mayores y empiezan a hacer su vida. ¿Y qué pasa con esas personas? Son independientes, no son nuestros. Solo somos administradores de estas personitas que Dios nos ha regalado. Así que es nuestra responsabilidad educarlos en los caminos del Señor. No provoques a tus hijos. Otro tip. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Es muy importante lo que decía antes de los vínculos que se establecen en casa, el vínculo afectivo. Refuérzale positivamente, dale valor, dale cariño a ese niño, pero no le exasperes y no le provoques. Hay padres que no hacen esto que estoy diciendo, por muy extraño que nos pueda sonar. Se enfadan con los niños cuando no hacen las cosas que tienen que hacer. Con los adolescentes, la adolescencia es una etapa magnífica para poner esto en práctica, ¿verdad? Porque los adolescentes sí que te desafían a ti. En ese momento es que no puedes más y los matarías seguramente, pero te dice la palabra que tú no exasperes a tus hijos. Ten paciencia. Respira 2 veces, vete un rato, vete a por la pizza esta que es bueno del grupo de conexión. Respira, ten calma y trata a tus hijos con paciencia y con amor. Al revés, no faltes al respeto a tus padres. Y esto también va muy enfocado en adolescentes. Sí, adolescentes. Colosenses 3:20 o Éxodo 20:12, uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Porque es muy importante que entiendas, querido adolescente que me estás escuchando, y no miro a nadie, que tus padres son tu autoridad hasta que te vayas de esa casa. Luego puedes decidir si lo siguen siendo o no. Yo hubo un momento que tuve que decidir si uno de mis padres era autoridad en mi vida o no, cuando ya era muy mayor. Pero mientras estuve bajo el techo de mis padres, daba igual lo que yo dijera, que mis padres son los que tienen la autoridad en mi casa. Me encanta un ejemplo que ponen unos amigos nuestros del colegio con sus hijos, es compañero de Sofía, así que ahora va a hacer 5 años, es un poco más mayor que ella, tiene 5 años. Le dicen que su casa no es una cooperativa, no es una cooperativa en la que todo se decide mancomunadamente. Esta casa es una dictadura blanda, pero es una dictadura. Aquí mando yo. Tranquilo que te voy a escuchar, tranquilo que te voy a querer todo lo que te da, pero aquí quien manda soy yo. Y si no entiendes esto, pues mala suerte porque te quedan todavía muchos años por delante. Pero aquí no hay una democracia, hay una cooperativa en la que todos nos sentamos a tomar decisiones si te quieres tomar la sopa ese día o no. No, la sopa te la tomas. Y si no, a la cama. Eso me encanta. Digo, esto lo voy a aplicar yo también en mi casita, aunque ya lo hago, pero bueno. Tus padres son tu autoridad espiritual, no les faltes al respeto. Tú no tienes ni idea de lo difícil que es para un padre educar a un hijo. No sabes lo que es eso, ya te llegará. Así que cuando tus padres se están equivocando, que muchas veces lo hacen, ten paciencia. Tú también respira, asume que no siempre tienen la razón, pero asume que son tu autoridad espiritual. Y este es muy importante, con esto voy a acabar los tips, deja volar a tus hijos. No lo voy a leer. Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto sucede sobre todo en mujeres. Es así. Hay mujeres que cuando los hijos se van haciendo mayores y no salen de casa por el motivo que sea, hay una parte de ellas que eso les hace estar bien con eso. Porque se sienten queridas, se sienten todavía mamás. Hay muchas razones que les llevan a esto. Pero no están dejando volar a sus hijos y tener la vida que Dios ha preparado para su hijo o su hija en particular. Es una responsabilidad espiritual que permitamos que nuestros hijos salgan del nido y se pongan a volar. Es una responsabilidad espiritual delante de Dios. Y estos ejemplos que he puesto no son al azar. Son ejemplos que suceden dentro de esta iglesia. Todos los que he dicho, los 5. Y hay más cosas que podría aprovechar para recomendar, pero si somos capaces de aplicar esto, estaremos muy contentos. Y precisamente, hablando de iglesia, con la familia espiritual, vamos a acabar. Cuarto y último punto, la familia espiritual. La familia física es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Y como tal, evidentemente, todos deseamos cuidarla, protegerla, todos velamos por los valores familiares. De hecho, cuando vamos a votar, porque hay elecciones, se supone que deberíamos hacerlo, yo lo hago, y nos miramos los programas electorales, uno de los puntos en el que muchos nos detenemos es qué opina este partido político, etcétera, este político en concreto, acerca de la familia, porque es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Pero más importante que eso, si cabe, es la familia espiritual, porque en esa entramos todos. La iglesia, formada por todas las personas que adoran y que creen en el Señor. En Apocalipsis nos habla de una familia de todas las naciones y de todas las tribus, independientemente de nuestra etnia o nuestra raza. Y en Juan 13, 34 y 35 hay un mandamiento que nos habla de eso, que es una vez más el lema de esta iglesia y el que tenéis ahí escrito.
En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos a los otros. Porque para Jesús la familia también era muy importante. Jesús creció en una familia humana, ¿eh? Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios hecho hombre y creció en una familia con padre, con madre, con hermanos, con primos, con tíos. Jesús se relacionaba familiarmente y Jesús hablaba de familia. Y este versículo de cómo amarnos los unos a los otros siendo discípulos de Jesús, lo enmarcamos, por supuesto, en el marco de la Iglesia y de la familia espiritual. Porque es brutal como cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser automáticamente parte de la familia del reino de Dios. Esto es increíble. Y da igual que tu familia de origen sea un desastre, da igual que te hayan abandonado, da igual que hayan abusado de ti, da igual todas las cosas negativas que te hayan podido pasar dentro de tu hogar, que suceden. Porque Dios te ha preparado una familia espiritual que te está esperando con los brazos abiertos. Y esa es la Iglesia. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pertenecemos a una familia espiritual. Dios nos hace sus hijos. Y como somos sus hijos, somos coherederos y herederos. Y pertenecemos a una familia en la que tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Así que, sea cual sea tu situación familiar, hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Esto es impresionante. Y quiero que hagamos un ejercicio ahora. Mira a tu izquierda y a tu derecha. Mírate, mírate. Mira a la persona que tienes también. Miraos entre vosotros, a la izquierda, a la derecha. Momentos incómodos de estos, me encantan. Ahora mira hacia atrás. Gírate. Gírate así y mira hacia atrás. Los que estáis atrás no giréis. Todas estas personas que os estáis mirando, todas formáis parte de la misma familia. Es increíble. Es familia que no escogemos. Muchas veces hemos dicho que si la escogiéramos quizás muchos de nosotros no querríamos ser familia. Pero es la familia que Dios nos ha regalado. Y eso es impresionante. ¿Somos conscientes de esto? Yo creo que a veces no. A veces caemos simplemente en venir a la iglesia, en hacer cosas de iglesia, ir a todo lo que se ofrece en la iglesia, incluso los grupos de conexión, los grupos de jóvenes, el grupo de oración, los grupos de hombres, de mujeres, todo lo que se ofrece en la iglesia. Pero olvidamos la esencia de lo que estamos haciendo, que es compartir una familia espiritual. Esto es increíble. Es un regalo de parte de Dios. Y me encantaría que como iglesia cosas que hemos dicho esta mañana las podamos aplicar. Una vez más, esto lo estamos diciendo mucho últimamente. Palabras de afirmación los unos a los otros. Me encanta cuando hablas. Me encanta cómo llevas la alabanza. Me encanta verte siempre con una sonrisa. Es una pasada lo buen padre o lo buena madre que eres. Bendigamos a las personas que tenemos en nuestra familia y con las que pasamos tantas horas. Os sorprendería la cantidad de horas que pasamos juntos todos nosotros cuando se acaba el año. Muchas horas. ¿Y cuántos minutos, cuántos segundos dedicamos a bendecirnos los unos a los otros? Muy poquitos, muy poquitos. Yo el primero, nos cuesta hacer esto. Seamos familia también abriendo nuestras casas. Atrayendo a personas que no han tenido la suerte que tenemos nosotros de tener un hogar funcional y que vengan a nuestra casa y se sientan arropados y puedan disfrutar de una casa, de un hogar, de una familia. No sé si queréis ir subiendo el equipo de alabanza. Porque hoy, evidentemente, vamos a acabar orando juntos por familias. ¿Cuántas veces también oramos juntos como familia? Lo haces todos los días antes de irte a dormir, lo haces los jueves, lo haces en fin de año. ¿Cuántas veces oras con tu familia? Hoy lo vamos a hacer. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie. Porque hay personas, evidentemente, que no han disfrutado, no han tenido el regalo de disfrutar de una familia funcional. De una familia donde sentirse queridos, donde su padre les ha dicho que está orgulloso de ellos, que les quiere, donde quizás tu marido te abandonó,
donde sea lo que sea que te haya pasado, no ha funcionado en tu familia. Y eso ha generado en ti una herida muy grande que todavía tienes. Incluso cuando proyectas lo que va a ser tu futura familia o durante la familia que estás teniendo, proyectas cosas de estas que tú has vivido sin darte cuenta. Porque esto nos pasa a todos, esto son cadenas espirituales que todos arrastramos. Y las cadenas con la familia de origen están cadenas con padres, con madres, con abuelos, con tíos, con hermanos. Así que si me permitís, mientras el equipo de alabanza va tocando unas notas, vamos a cantar la canción de Tumbas a Jardines otra vez, porque me encanta que esa canción precisamente habla de que Dios, de lo que no hay nada, levanta algo precioso. De aquello que está destruido, Dios consigue levantar algo nuevo que sirve totalmente para Él. Y aunque tú te veas ahora en el pozo de la desesperación, de la angustia, hay cosas que no entiendes incluso delante de Dios, Dios trae un mensaje de esperanza para ti. Dios lo hace todo nuevo. Así que, Señor Jesús, gracias por el regalo de la familia. Gracias, Señor, incluso por esta familia que me has dado y que quizás no es con la que yo soñaba. Gracias por Adán, también le decimos, Señor. Pero, Señor, te quiero pedir esta mañana especialmente por esas personas que tienen heridas profundas, con sus padres, con personas de su familia nuclear, Señor. Personas incluso que están aquí que no tienen esperanza de poder ser capaces de construir una familia a tus ojos bendecida por ti, Señor. Refréscales también, Señor, a los padres que han sido buenos padres. Ayuda a los hijos a honrar a sus padres, a darle las gracias por criarles, por educarles, por aguantarles, incluso por poder estar hoy aquí gracias a su fe, Señor. Desarrolla una cultura de honra familiar también, Señor. Te invitamos, estás presente, Señor, y queremos adorarte, Señor. Te amamos. Amén. Pues mientras vamos cantando la canción, vamos a juntarnos por familias. Coge a tu mujer, coge a tus hijos, los que estáis tocando, ¿no, Dani? Juntaos, los abuelos si están, y vamos a orar. Vamos a bendecirnos, vamos a poner todo esto en práctica. Si solo estáis los hermanos, no importa. Si solo está tu matrimonio con tu matrimonio, vamos a juntarnos las familias. Y de mientras, vamos a ir cantando esta canción poderosa.